Hola, mi nombre es Santiago Calero. Soy estudiante de la carrera de psicología y voy a presentar un trabajo de la materia de bases biológicas del comportamiento. Mi profesor es el doctor Jorge Cedeño y el tema a presentarse es ontogénesis del sistema nervioso o el proceso intrauterino del sistema nervioso. Entonces iré presentando en las distintas fases y también en orden cronológico. Vamos desde el primer día. La fecundación es cuando el óvulo por parte de la madre y el espermatozoide por parte del padre se unen, dan lugar a lo que se conoce como el cigoto, una especie como de huevito en la que contiene 23 pares de cromosomas, 23 de la madre, 23 del padre, que llegarían a 46 cromosomas y que contienen la información genética, es decir, la configuración del nuevo ser, como por ejemplo tamaño, color de piel, de ojos, cabello, etcétera. Y después pasamos a otra fase que se conoce como la segmentación o la mitosis. Entonces, la mitosis quiere decir que se va a dividir la célula inicial, el cigoto, en dos células que son hijas e idénticas al mismo tiempo. Entonces, de ahí sale una, sale la otra. Y de esas dos, que se las llama blastómeros, una funciona en un ritmo, la otra en otro ritmo, da lugar a la tercera, luego a la cuarta célula. Entonces, de cuatro se da a ocho células y de allí llegamos hasta otra fase que se la conoce como morulación. Voy a poner una imagen breve solo para mostrar de qué estoy hablando. Y tenemos aquí el cigoto que había mencionado, luego ya inicia el proceso de la mitosis en el cuarto círculo de la de arriba y abajo el primero. Dos células, después se reproducen a cuatro, después a ocho y luego estamos en la mórula o morulación y después el blastoncito. ¿Qué sucede aquí? Que la mórula es como, tiene la figura como de una mora en la que están ahí unidas varias células, entre 16 y 32 células. Entonces, eh, para, para esos días ya estamos entre el 3 y el cuarto y sale de la trompa de Falopio. Entre el día 4 y 5 surge la blastulación. Entonces, esta mórula que tenemos acá comienza como una hendidura, como que un recogimiento de uno de sus lados y se crea la cavidad de blastoncita. Luego baja, ya en el día 8 baja al endometrio. En el 9, en el día 9 se diferencia el protoblasto y esto es muy importante porque eso va a dar lugar a dos capas de las tres que se conoce como capa trilaminar o embrión trilaminar. ¿Cuáles son esas dos que se comienza a gestar o dará lugar? Es el ectodermo y el endodermo. Pero ya en el día 13 inicia ya la circulación útero-placenta. Y vamos a otra fase más, la gastrulación, día 16. Aquí es cuando se comienza a gestar la tercera capa. Si hablábamos del embrión o capa trilaminar, ya teníamos al ectodermo, al endodermo y faltaba el de la mitad, que es el mesodermo. ¿Cómo se origina esta? Pues háganle en cuenta que tenemos acá unas tres capitas allí. Y el ectodermo es la de arriba, el endodermo es el de abajo y el mesodermo, que sería este de acá,
Entonces se va formando gracias que a la capa del ectodermo, las células que componen el ectodermo van migrando hacia el centro, obviamente, para formar el mesodermo, otras van llegan hasta el endodermo y allí se conoce como el embrión trilaminar. Cada una de estas tres capas tiene tiene una forma y dará lugar a tejidos y aparatos. Cada uno tiene sus patrones y morfología. Entonces voy a indicar brevemente para que tengan una idea de qué es lo que es esto. Aquí tenemos. Entonces, tenemos el ectodermo en la capa de arriba, el mesodermo en la mitad y el endodermo. El ectodermo va a originar el sistema nervioso, la piel. Ahorita menciono en rasgos generales para después ir explicando un poquito más. El mesodermo, los músculos, el esqueleto, los riñones, el aparato reproductor. El endodermo, las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado. A mí me sorprendió bastante algo curioso que el sistema digestivo es el primero que se va formando. Entonces, dejo de compartir y continuamos. El ectodermo y el endodermo se van a ir uniendo y dan lugar a lo que se conoce como placa precordial. Y de allí pasamos a otra fase que se llama organogénesis. Entonces, aquí se comienza a crear los órganos, pero no los órganos en su totalidad o finales, sino que se van comenzando a gestar los órganos. El ectodermo comienza a hacerse más ancho, se crean las placas neurales y de allí pasamos a algo muy importante que es la formación del tubo neural. Entonces, tenemos allí a las tres capas, digamos, que están allí, ¿no es cierto? Y estas se van como uniéndose, como uniéndose, como uniéndose y van creando un tubo. Cuando se une ese tubo, entonces a eso se llama tubo neural y de allí surge el sistema nervioso periférico. Entonces, en uno de los extremos de este tubo se gesta lo que se conoce como una de las primeras estructuras u origen de la estructura cerebral. Entonces, se crea por un lado la cresta nerviosa y el prosencéfalo. Entonces, el prosencéfalo se crea de la dilatación en uno de los extremos de este tubo y es la base y el origen del cerebro. Se puede decir que es la primera estructura del cerebro. Y de allí viene el telencéfalo, el diencéfalo. Y hay que reconocer también que el prosencéfalo da lugar a estas otras partes del cerebro, pero el prosencéfalo solo está un tiempo, luego desaparece. Y nos habíamos quedado en el diencéfalo. Partes del diencéfalo, como para tener una idea, son el hipotálamo, el tálamo, y de allí viene el mesencéfalo medio o cerebro medio, luego el docencéfalo, y de aquí sí comienza y el funcionamiento ya del sistema nervioso con conexiones para impulsos, recepción de estímulos, respuestas, entonces el organismo comienza ya a autorregularse. ¿Cuál es mi reflexión? Es que realmente la vida, visto desde la generación del sistema nervioso, es un milagro. Y todo parte de una célula hasta tener millones de células. Entonces, veo que todo es un sistema en el que podríamos
ser conscientes de que hay un sistema llamado nervioso que puede servirnos para comunicación con lo externo y al mismo tiempo para funcionar internamente. Y que siendo conscientes de este sistema nervioso, con la conciencia podemos ir regulando nuestros estados de ánimo, conociéndonos de mejor manera el funcionamiento tanto físico y psicológico. Entonces, muchas gracias y por último pongo la bibliografía. Agradezco su tiempo.